Bien, presento al coronel Olazábal. Es miembro de la FUTER, del cuartel general de la Fuerza Terrestre, en la parte de inteligencia y de telecomunicaciones, coronel del Ejército de Tierra. La ponencia que va a desarrollar tiene mucho que ver con lo que ha visto los últimos meses de su misión en Malí, aunque es un militar que ha estado desplegado ya en distintas operaciones en lugares muy diferentes, muy dispares y sobre todo en lugares de conflicto. Del tiempo que hace que nos conocemos sí tenemos una cosa muy clara, que estamos trabajando en las mismas direcciones. Eso es una cosa que con el tiempo pues nos vamos dando cuenta. Parece que estamos en compartimentos estancos y es todo lo contrario. Nos damos cuenta conforme vamos tomando el pulso. Creo que el coronel Olazábal, de una forma muy sintética, porque tampoco tenemos mucho tiempo, va a dar buena cuenta de lo último que él ha percibido en esa misión. Muchas gracias, querido profesor, amigo Pepe. Bueno, para mí es un placer. Muchas gracias al CISDE por darnos la oportunidad esta de contar lo que hacemos. Pretendo hacer en 30 minutos, que me lo han dicho, y voy a poner un cronómetro, en 30 minutos pretendo hacer una exposición del conflicto, de uno de los conflictos en los que España está interviniendo. Pretendo hacer un discurso coherente y seguir un discurso coherente sin hacer un gran análisis geopolítico, geoestratégico, para dar luego las soluciones. Sí que quiero enmarcar de lo general a lo concreto, para enmarcar el conflicto, hacer un pequeño análisis del conflicto, de este conflicto africano. Hablaré un poquito de los agentes presentes en la zona, para luego ir a la solución que Europa ha dado a esto. Es una solución europea y es lo que Europa está dispuesta a hacer. Si ven en la diapositiva, en la transparencia, en la pantalla, hablaremos de Unión Europea, porque España actúa en Malí, estamos desplegados en Malí. Por cierto, no solo los militares, también hay otra misión, EUCAP, que es una misión policial, en la cual hay guardias civiles y policías nacionales también desplegados en unas situaciones bastante precarias en Malí, y que se están jugando el tipo para intentar enseñar a la policía maliense a actuar con unos estándares mínimos de respeto a los derechos humanos. Bien, como anécdota, y ya que veo en esta sala bastantes reproducciones de Ferrer Dalmau, ven en la parte inferior de la pantalla, este es el cuadro que el martes que viene va a regalar Ferrer Dalmau al Ejército de Tierra, al Mando de Operaciones, en el que refleja bastante lo que están haciendo los militares españoles. Y como anécdota les diré, evidentemente, con la figura del legionario que ven ahí, ese soy yo, claro. Como está de espaldas, estoy intentando vender la historia, pero bueno. Bien, anécdota aparte, estuvo una semana con nosotros y nos hizo unos dibujos y la verdad es que es fantástico, es una persona muy, muy querida para nosotros. Bien, yo no voy a contradecir a lo que nos ha contado el teniente coronel Clemente, pero les voy a dar quizás otra visión y sobre todo a la hora de centrar el problema. Les voy a dar otra visión, o por lo menos es la mía. Yo voy a empezar por esto. Esto es una pequeña imagen, una pequeña diapositiva en la que se habla de las religiones presentes en el mundo, las religiones mayoritarias. El verde es el Islam, refleja el Islam. Ahí ven las zonas en las que el Islam es predominante. Fundamentalmente es África y Asia. Eso lo tenemos muy claro. Por cierto, ojo, países como Malasia e Indonesia, ojo, porque estamos hablando de unas cantidades de musulmanes realmente importantes. Son 150 millones en Malasia, hay 200 en Pakistán. Es decir, son quizás zonas que las tenemos un poco olvidadas, pero hay que tenerlas en cuenta. Voy a pasar a lo siguiente. Miren, esta transparencia, quitando los colores rojos ocres, que son países de mayoría chií, y sin entrar en grandes profundidades y grandes análisis de las diferencias entre los sunís, chiís y sobre todo, que es lo que más nos interesa,
la corriente wahabita salafista, que es la que realmente está creando los conflictos a día de hoy, de ahí nacen Daesh y Al-Qaeda, si fijan, la intensidad del verde indica el tanto por ciento de la población que profesa la religión del Islam. Yo de aquí quería señalarles dos colores que se ven peor, pero que son muy importantes. Fíjense que Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra no están en blanco. Los tantos por cientos de habitantes que profesan el Islam son significativos. Y no diré más, pero son cosas que no se deben obviar. ¿De acuerdo? También, respecto a esto, evidentemente nadie criminaliza al Islam. Aquí en España nunca nos ha importado que alguien profese la religión musulmana, como la religión budista, o como los zoroastras, o como los sintoístas. Pero tampoco se debe obviar, porque es un hecho, no es una opinión, es un hecho, que a día de hoy el Islam está sufriendo una corriente regresiva. Es decir, yo les diría, ¿ustedes se acuerdan de las películas o de lo que han leído, de lo que era El Cairo a principios del siglo XX? Bueno, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Beirut en 1910. No había un solo niqab. Pues le voy a decir más. Sarajevo, 1990, no verían un chador ni un niqab. Vayan ustedes hoy. Eso es un hecho, no es una opinión. Eso es un hecho. Entonces, además, hay otro hecho que lo reflejó un autor que yo creo que es fundamental y que todo el mundo debe tener consciente. Luego podrá uno estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero Samuel Huntington escribió uno de los libros más importantes de geopolítica y geoestrategia a finales del siglo XX, que es El choque de las civilizaciones, en el cual él preconiza una idea fundamental que dice que allá donde la civilización musulmana entra en contacto con una civilización no musulmana, ahí hay un conflicto. Él pinta un mapa mundi que es francamente curioso. Entonces, allá donde efectivamente, donde la religión musulmana entra en contacto con una que no lo es, cristiana, budista, sintoísta, la panza de Rusia, lo que se llama la panza, el bajo vientre ruso, ahí son zonas de conflicto, kurdos, Kurdistán, por supuesto todo el Oriente Medio, África y ahora Europa. ¿Por qué? Porque la civilización musulmana entra en contacto con civilizaciones no musulmanas. Entonces, yo creo que estos son hechos. Fíjense ustedes, si ahora comparamos este mapa, quédense un poco con los colores, con el siguiente, verán ustedes donde España, solo España, fundamentalmente el Ejército de Tierra, porque es de lo que puedo hablar, estamos presentes donde estamos. Y si se fijan la diferencia entre dónde está el Ejército de España desplegado hoy y dónde está el Islam, dónde entra en contacto con otras civilizaciones, fíjense la similitud de nuestro despliegue. ¿Por qué es así? Porque son zonas de conflicto. Bien, si a esto añadimos, este es el escenario en el que nos vamos a fijar hoy. Este es el Sahel. Sahel es esa zona en colorado, subsahariana, es decir, justo al sur del Sáhara, en el cual podemos observar una continuidad de lo que se denominan estados fallidos. Estado fallido es aquel en el cual el gobierno no es capaz de controlar su propio estado, su propio país. El estado es el gobierno. Entonces el gobierno en todos estos países no es capaz de controlar ni su población ni su territorio, pero ni los recursos ni los tráficos a lo largo de él. Fíjense, como curiosidad les diré que sin embargo, después de lo que les acabo de contar, de todos estos países que están viendo, desde Etiopía hasta Mauritania, solo hay una república islámica, que es Mauritania. El resto no lo son. No son denominadas repúblicas islámicas, que son aquellas en las que la Sharia gobierna. ¿De acuerdo? Que el cuerpo legal demana de la Sharia. Si continuamos con nuestro pequeño análisis y sin entrar en grandes profundidades, porque tampoco creo que ni tengamos tiempo, ni creo que sea el objetivo de esta intervención,
Bueno, al menos los militares, que tenemos una mente muy cuadriculada, nos gusta pues entrar a analizar el análisis, iniciar el análisis con los factores, ¿no? Estudiamos los factores físico, político, económico, humano y militar. Eso siempre lo hacemos así. A la hora de hablar de los factores desestabilizadores que vemos presentes en esta zona, bueno, lo podemos hacer desde los factores internos, en los cuales coadyuvan unos factores regionales o externos. Internos. Encima, estos pobres países, que son tremendamente pobres, encima son los que están sufriendo las mayores consecuencias del cambio climático. El cambio climático no está en Almería, el cambio climático está en Mali. Allí es donde está. Ellos viven, en estos países se viven de una muy corta periodo de lluvias al año. Bueno, pues ahora es cada vez más corto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a nosotros nos pasó, yo tuve que racionar el agua para ducharnos en el campamento en el que estábamos, porque había sido una temporada de lluvias muy corta y entonces no había suficientemente agua, no había solución, puesto que no había agua en la zona, no había agua ni para mí ni para nadie. Entonces, estos países son los que sufren de verdad el cambio climático, lo que lleva a la desertificación. Todavía tienen cada vez menos zonas con verde, zonas agrícolas o que sean fértiles. Las fronteras, no es que sean porosas, es que no existen, no es que no existan, existen políticamente, pero ni ellos las reconocen, ni ellos son capaces de guarnecerlas, ni controlarlas. Son estados fallidos, y algunos que consideramos que no lo son, como podría ser Marruecos o Argelia, conviven alrededor con los estados fallidos. Por ejemplo, no estamos tan lejos. Y es importante, esta ausencia de capacidad para controlar las fronteras y los estados implica que una avioneta cargada de explosivos en el norte de Mali, en 1 hora y 45 minutos se empotra en la refinería de Algeciras, porque ningún país puede controlarlo. Es decir, ellos despegan del norte de Mali y en 1 hora y 45 minutos, puesto que ni Libia, ni Argelia, ni Marruecos son capaces de controlarlos y detectarlos, se empotran en Algeciras, en nuestra refinería. Entonces, por eso nos deben atener. Estos problemas son nuestros. Están lejos, pero son nuestros problemas. Desempleo es masivo, no hay oportunidades, no pueden hacer nada, porque no tienen nada que hacer, porque no hay capacidad de hacer nada. Crecimiento demográfico. En Mali, cada mujer, la tasa de fertilidad es de 6 hijos por mujer fértil. Es un auténtico disparate. En España me parece que estamos en 1,7. Nosotros nos pasamos al otro lado. A ellos sumémosle las luchas interétnicas. Es decir, ese estado fallido que yo les he explicado, que es Mali, que no tiene un ejército suficiente para controlar amenazas externas o internas, encima debe intentar pacificar las guerras interétnicas que desde hace 1000 años los dogos y los fulanis se cortan las manos. Pero lo hacen todos los días, es así. O sea, para ellos es igual de enemigo un tuareg que un dogo y un fulani. Nosotros no los distinguimos, pero para ellos las rivalidades interétnicas en estas zonas son tremebundas y son ancestrales y no van a cambiar. Si a ello, estos factores internos, le sumamos los factores externos, es decir, un país como Mali, encima está rodeado de estados fallidos que no le pueden ayudar, sino que al revés, coadyuvan a su propia inestabilidad. Tráficos. Vamos a ver. Tráficos ilícitos o lícitos. Esta es una distinción que hacemos los europeos. ¿De acuerdo? Los tuareg llevan miles de años traficando, su modo de vida es el tráfico. A un tuareg uno no le puede decir que el tráfico de armas, que lleva haciendo 1000 años, eso es ilícito. Él no lo entiende. Él no distingue entre sal, que han comerciado habitualmente, o gasoil, que para nosotros es un tráfico ilícito, bueno, petróleo, que viene de Libia o de Argelia, armas o seres humanos. Lo llevan haciendo 1000 años. Los tuareg eran los que apresaban los esclavos y se lo vendían a los portugueses y a los árabes. Lo llevan haciendo 1000 años. Los esclavos eran los negros. ¿Quiénes? Los malienses. La mayoría de negros que vemos en Estados Unidos provienen de Mali. Eran los famosos mandingos.
los mandingos de las películas que hemos visto. Es más, uno va a Mali y observa la morfología de los habitantes de Mali y es muy similar a la morfología de los negros americanos. Es la misma. ¿Por qué? Porque es que provienen de ahí. No expliquemos a un tuareg que esto no es posible porque no es lícito ahora. Él lo iba haciéndolo 1000 años, es muy difícil. Y no le expliquemos que ahí hay una frontera en su desierto porque no la aceptan. Es más, tienen todavía el resquemor contra Francia porque Francia en 1960 les había prometido un país para los tuareg y no se lo dio. Y a ello añadamos el factor terrorista, terrorismo yihadista. Hay una teoría que la instauró los americanos. La verdad es que es una teoría muy sencilla, como todas las teorías americanas, la teoría del globo. Es decir, hemos ganado en Irak y en Siria, hemos ganado. Ya no tienen un Estado, nunca lo tuvieron, pero no tienen territorio. Si nosotros apretamos en un sitio, en un globo, el globo se infla por el otro. Bueno, ¿a dónde van cuando los echamos de Irak y de Siria? Van a estos estados fallidos. Van aquí. ¿Por qué? Porque están a sus anchas. ¿Qué es lo que necesitan? Estado. Necesitan implantar la Sharia en un territorio. ¿Para qué? Para tener su califato. Bien, aquí están. Entonces, por ahora se les ha detectado aquí. Sí que es cierto, y coincido con el teniente coronel, que no se les ha detectado una migración masiva hacia los antiguos, ante sus países de origen, europeos. Están aquí. ¿Y eso qué conlleva? Bueno, pues no solo vienen ellos, que están adiestrados, efectivamente, pero sino que se traen e importan las tácticas, técnicas y procedimientos que han aprendido y que han usado tanto en Afganistán como en Irak y como en Siria. Personalmente, a mi unidad, por 10 minutos, utilizaron el sistema de coches suicidas en tándem, que es lo último que hemos visto en Siria y en Irak, que son 2 coches suicidas y un tercero con personal. El primer camión suicida revienta la primera cerca de seguridad de un acuartelamiento. Cuando ha reventado el cuerpo de guardia, entran con otro coche suicida para reventar la reacción a esa entrada, y cuando ya han matado a toda la guardia que ha salido, entonces entran a pie y esto nos pasó en Sebaré, y por 10 minutos nos habíamos abandonado el acuartelamiento. La verdad es que no sabemos si llegaron tarde, si esperaron evitando la reacción armada de nuestros legionarios, o simplemente que no sabían que estamos ahí, que también es posible. Bueno, pero sí que es cierto que por 10 minutos nos libramos. Fueron 9 muertos de burkinos en el cuartel general del G5 Sahel, que es una unidad nueva, pero bueno, nos libramos. Pero eran las tácticas, técnicas y procedimientos que habíamos estudiado y que ellos están empleando en Irak y en Siria. Aquí les hablábamos de los tráficos. Una cosa más que para añadir: el control que la Guardia Civil y nuestra Policía Nacional hace cuando llegamos a la zona del Estrecho, y no es solo en el Estrecho, sino en Galicia y todo esto, ¿qué es lo que ha hecho? Desviar los tráficos de cocaína de Venezuela, Colombia, de Sudamérica hacia esta zona. Es decir, ahora entran por aquí, porque como no pueden entrar hacia Canarias y no pueden entrar hacia Galicia, entran por aquí, que por supuesto la entrada es prácticamente libre. E insisto, déjenme recalcar, la diferencia entre tráfico lícito e ilícito es una diferencia europea, ellos no lo ven. Si hablamos, no voy a entrar mucho en hablaré algo de los actores, pero no voy a entrar mucho en la diferencia entre Al-Qaeda y Daesh, porque lo veremos, porque nos podemos perder. Fíjense, esta es la República de Mali, es prácticamente 3 veces España. 3 veces España. 13 millones de habitantes, y la mitad norte desierto, despoblado, y la mitad sur, relativamente fértil, zonas muy fértiles, la mayoría no muy fértiles, pero muy pobre. 3 zonas, hay que hablar un poquito más del factor físico. 3 zonas, la zona del norte, que la ven en amarillo, es puro desierto. La zona verde clara es lo que se llama sabana seca, que es también muy pobre,
Y la zona sur, ahí es, ahí es la única zona fértil, la única zona cultivable, donde se asienta la mayoría de la población, la mayoría de la población negra, porque el norte está habitado por tuaregs, que son de raza blanca y que son los que han organizado este conflicto, en principio. Recursos naturales, fundamentalmente lo único que tienen es oro, controlado por los franceses, pero bueno, son minas de oro que les dejan su dinero. Hay indicios de uranio, que es muy importante, y de ahí también la implicación francesa en estos conflictos. Hay de decir que es una zona francófona, totalmente francófona, igual que todo el Sahel. Todo el Sahel y la mayoría de África Central fueron sus antiguas colonias y las siguen controlando económicamente, o al menos invierten en ellas. Déjenme, este es un dibujo muy claro, pero déjenme insistir en esta historia. Los tuaregs eran los que capturaban los esclavos negros, y esa rivalidad la tienen, y no se les puede quitar de la cabeza, porque ellos ven a un tuareg y lo que piensan es que si vienen los tuaregs me van a coger como esclavo, cosa que han vuelto a repetir. Es decir, los tuaregs no solo han atacado para controlar el terreno e imponer la sharia en sus acuerdos con las organizaciones yihadistas, sino que además también han cogido esclavos para venderlos. Bueno, pues esto no se les puede olvidar, y ni se les va a olvidar. No me voy a remontar a la historia. Malí era un país, en el siglo XIII, XIV y XV, era un gran país, era un gran imperio, era un imperio con su rey, con su emperador. Por ejemplo, Tombuctú, que es una de las primeras ciudades, como saben, fue el refugio, cuando cayó el reino nazarí de Granada, el refugio no solo de los grandes pensadores del reino nazarí, sino también de la biblioteca de Granada, estaba en Tombuctú. Ahora ya no existe. Una vez que lo tomó, en este caso el Daesh, ya no existe esa biblioteca. Prácticamente se han perdido la mayoría de los fondos. Bien, si hablamos de la revuelta, en 2012, año 2012, hay un levantamiento provocado por esa sensación que tienen los tuaregs de haber sido engañados por Francia, que no se les dio su país. Se levantan, no solo se levantan los tuaregs, sino que en ese momento se les anexan todos estos combatientes que han ido viniendo, saliendo de Irak y de Siria. Y bien, fundamentalmente hay un actor principal que es Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que es una franquicia de Al-Qaeda. Como saben, Al-Qaeda funciona por franquicias, o sea, no siempre muy interconectados, sino simplemente es una declaración en la cual un grupo terrorista de una zona se declara seguidor de Al-Qaeda y se anexa al movimiento global yihadista, aunque no esté coordinado con ella, y va prácticamente independientemente con sus propios objetivos, pero digamos que una vez que se afilia o obtiene la franquicia de Al-Qaeda, en este caso en el Magreb Islámico, bueno, pues opera independientemente. Cuando se levantan los tuaregs, el ejército maliense no es capaz de defender la rebelión y colapsa. Colapsa y además huye. Es decir, el ejército maliense huye del norte y se refugia en Bamako. Además a eso, se refugia en el sur. Además, únanle un golpe de Estado, que es un sistema tradicional de intercambio de poder en esta zona. Total, el país colapsa. Ante el colapso, Francia reacciona unilateralmente. Con las fuerzas anteriormente ya desplegadas en el África Central, fundamentalmente desde Senegal, interviene y hace retroceder al movimiento de Al-Zawad, que se llama, que eran esa amalgama de grupos tuaregs y yihadistas que habían atacado y expulsado al ejército de la zona del norte, contraataca y les hace replegarse fundamentalmente hacia la zona de Kidal, que es ese punto gordo colorado que tienen ustedes en el norte. Bien, y ahí les contiene. Una vez interviene Francia, la comunidad internacional toma conciencia del problema, es decir, no se les puede conceder un Estado
Bueno, es lo mismo que ha pasado en Irak, es lo mismo que ha pasado en Siria, pasó en Afganistán. No se puede conceder un Estado a estas organizaciones terroristas, puesto porque a partir de ahí es un germen para exportar el terrorismo. La comunidad internacional, como he dicho, toma conciencia de ello, del problema, y interviene. ¿Cómo interviene? Pues mediante nuevos actores, es decir, no solo Francia con su intervención armada, sino que la Unión Europea interviene en ello y Naciones Unidas. Situación actual. Se firma, en el 2013 se firma un acuerdo de paz en el que se detiene, con la intervención francesa se detiene el combate, los combates al menos formales, y se consigue que digamos que más o menos la mitad de los grupos terroristas, o al menos independentistas, armados, firman un acuerdo por el cual no renuncian a sus ideas independentistas, pero sí renuncian al combate armado contra el ejército y contra el gobierno. Hay dos facciones claras que no lo firman, que son Al-Qaeda en el Magreb Islámico y el Daesh, que ya está presente. Con lo cual, ¿ahora qué tenemos? Tenemos una serie de grupos armados, independentistas la mayor parte de ellos, bueno, independentistas todos, que no combaten contra el gobierno y que colaboran con él para combatir a Al-Qaeda y Daesh. Por supuesto, no renuncian, como he dicho, no renuncian a su condición independentista. Es decir, posponen su reivindicación hasta la finalización del conflicto. Bueno, no voy a entrar en porque es francamente compleja en la diferencia de la multitud de grupos terroristas que hay. Pero bueno, para que se hagan una idea, más o menos. Como les he dicho, ¿quién convive? ¿Quiénes son los drivers? Queremos decir los actores en este conflicto. Bueno, los grupos armados terroristas que hemos dicho, Al-Qaeda del Magreb Islámico y el Daesh, fundamentalmente. El ejército maliense, a día de hoy, 15.000 hombres mal armados, bueno, mal armados no, paupérrimamente armados, totalmente desmoralizado, sin estructura, ni cuadros, ni armamento. Esa es la situación que tienen. Grupos armados signatarios del acuerdo de paz que están colaborando con el gobierno. Un gobierno, el gobierno de Mali, acusado de altísimos grados de corrupción. Corrupción es lo que hay en estos países, no lo que tenemos en España. No, corrupción es eso. Esto, bueno, sin entrar en detalles, pero corrupción es eso. Socialmente, bueno, la reforma constitucional que se impuso, bueno, no es bien aceptada, pero no es bien aceptada por la sociedad porque no confía en sus políticos. Además es que yo creo que tienen razón de no confiar, porque lo que ellos ven son unos grandes palacios, grandes coches, grandes medios, en una sociedad en la que es paupérrima. Creo que me parece que es el 6º país más pobre del mundo. Entonces, bueno, esto no ayuda a la cohesión social, desde luego. El escenario actual, ya les he dicho, es totalmente frágil. Ha habido unas elecciones, ha vuelto a ganar el mismo presidente. Parece ser que eso es bueno, eso da algo de estabilidad. Por supuesto, las acusaciones de tongo en las elecciones son constantes, pero también es cierto que no se puede saber. Al menos la sociedad occidental no puede saber si ha habido pucherazo, como habitualmente decimos, o no. Bien, ¿qué organizaciones internacionales combatiendo y ayudando a Mali tenemos presentes? Como les he dicho, Barkhane, la operación francesa, que son los únicos, bueno, combaten. La entidad es una brigada, más o menos son 3.500 hombres potentemente armados, que realmente combaten directamente a Daesh y Al-Qaeda. Combaten de una forma independiente y directa, con una capacidad por acuerdos, no solo con Mali, sino con Níger y Burkina Faso, capacidad transfronteriza para hacer persecuciones en caliente y operaciones a ambos lados de la frontera. Como les he dicho, hay una misión de Naciones Unidas, MINUSMA, 15.000 hombres. 15.000 hombres. En su gran mayoría africanos. Son batallones africanos.
es la misión que más bajas ha tenido de ONU. Van por 180 muertos y sufren ataques diarios y bajas diarias. Y luego la Unión Europea, que es a lo que, para concluir, es lo que les voy a contar, la Unión Europea tiene dos misiones. Una es la misión policial, que les he dicho, en donde guardias civiles y Policía Nacional contribuyen, con el resto de cuerpos policiales de la Unión Europea, contribuyen a la creación de una policía con estándares nuestros, una policía en Mali. Y luego está la misión militar de la Unión Europea, que es una misión que hace aquello que la Unión Europea está dispuesto a hacer, y nada más. Es decir, no es una misión no ejecutiva, no combatimos, salvo defensa propia. ¿Qué es lo que hacemos? Adiestramiento y entrenamiento. Lo veremos un poquito más detallado. Fíjense, esa es la área de misión que tenemos autorizada. Si se fijan, no es Malí, es la mitad de Mali, la mitad sur. No estamos autorizados a traspasar esta frontera. La frontera es el río Níger, de Tombuctú y Gao. Eso es lo más al norte que podemos ir. No podemos pasar de ahí. Eso y de ahí hacia el sur. Es decir, la Unión Europea no permite que sus fuerzas pasen de esta zona. La situación de seguridad en esta misma zona de la que hemos hablado, ya no les hablo del norte. No, les estoy hablando de la zona sur. La zona en Colorado es extremadamente crítica, la situación de seguridad, extremadamente crítica. Es decir, ahí hay combates diarios. La zona intermedia, que es la zona que llamamos contestada, es donde está habiendo ahí, el que controle esta zona intermedia controlará Mali. ¿Por qué? Porque cuando llega la época de lluvias, esta zona se inunda y solo hay dos pasos para ir hacia el norte, con dos carreteras. Hay que controlarlas. Si no, pierdes Mali. Y la zona verde, que es donde estamos situados, ahí es donde están nuestros campamentos, es la zona en la que la seguridad es, bien, aceptable. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea en su misión militar? Bueno, hacemos fundamentalmente dos cosas. Una es asesoramiento a nivel estratégico, es decir, el ejército de Mali no tiene presupuestos, no tiene ley penal militar, no tiene un consejo de justicia militar, no tiene sistema logístico, no tiene sistema de personal. Bueno, no saben cuántos son, no lo saben. No saben por qué no tienen. Es decir, no saben si tienen armamento o munición o no, porque no tienen un sistema logístico como lo tenemos nosotros, en el que sabemos perfectamente si tenemos o normalmente no tenemos. Bien, pero por lo menos somos conscientes de que no lo tenemos, pero ellos no lo saben. Ellos te dicen que no lo tienen y a lo mejor abren un almacén y se encuentran, que nos ha pasado, 10.000 pares de zapatos, y ves a sus soldados sin zapatos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mediante asesores entramos en el Ministerio de Defensa maliense para enseñarles a hacer todo esto. Y luego, una fase fundamental, o la otra pata de nuestra misión, es el adiestramiento. De una forma centralizada, es decir, recibimos en Curicoro, el campo de adiestramiento, donde vivíamos 500 europeos, recibimos unidades malienses y las adiestramos en todo lo que ellos piden, o nosotros vamos a diferentes acuartelamientos suyos para adiestrarles a las unidades que ya tienen organizadas, las adiestramos, le damos un adiestramiento de combate rápido y se van al norte a combatir. Es decir, los tenemos 45 o 60 días, los adiestramos, intentamos hacer una unidad cohesionada con eso y se van al norte. ¿Con qué idea? Con que nosotros les enseñamos a hacerlo y paulatinamente ellos empiezan a hacerlo por su cuenta. A día de hoy, esto empezó en el 2013, con un mandato de 2 años, vamos ya por el 4º mandato y yo les puedo decir que nuestro asesoramiento, cuando yo me vine, era todavía no son capaces de autoadiestrarse. ¿De acuerdo? Necesitan nuestra ayuda. Voy a acabar ya. Esto es lo último que les voy a contar. Lo que quiero es significarle la potencia o la responsabilidad que ha asumido España en esta misión. España lidera la misión. Lo ha liderado poniendo el mando de la misión, que es un general de brigada español, y más del 60% de las tropas. ¿Cómo lo hacemos? Hay un cuartel general en Bamako,
que es el cuartel general de la misión, en el cual el general, al ser español, se ve rodeado de su equipo de apoyo al mando, que incluye asesores legales, asesores logísticos, asesores de todo tipo, que digamos que le arropan en su mando. También con una plana mayor, digamos, con un staff multinacional, pero fundamentalmente el core, el núcleo duro, es español. Y luego tenemos un grupo de asesores, es lo que ahí ven que está en Bamako, que pone ATF. La A es de advisoring, son los asesores. Esos son los que trabajan en el Ministerio de Defensa. También, fundamentalmente, un 50% de ahí son españoles. Y luego estaba Kulikoro, que es el campo de entrenamiento que mandé yo. Ahí había 3 patas, las otras 3 patas de la misión. Ahí, en un cuartel maliense, con la responsabilidad maliense, vivíamos 550 europeos. Esos 550 europeos estaban, digamos, en tres grupos fundamentales. ETTF, que son los equipos de instructores de 24 países europeos, los instructores, los que cogían y luego enseñaban lo que era por ejemplo, primeros auxilios. La primera vez que a nadie les enseñó a cómo taponar una herida fue cuando hemos ido nosotros, y no saben ustedes el agradecimiento que tenían. O les hemos enseñado qué era lo que nosotros llamamos un IED, que es una bomba trampa, una mina camuflada en el terreno. Pues no saben el agradecimiento cuando se lo enseñas, porque lo que sí que ellos conocen es cómo saltan por los aires. Bien, ese equipo de instructores, muy potente, que podría haber más de 100 instructores de 24 países, una fuerza de protección, en nuestro caso eran legionarios, 250 legionarios, que se ocupaban no solo de guarnecer, claro, no teníamos la capacidad de controlar la entrada al cuartel, con lo cual en ese cuartel entraba todo el mundo. Por ejemplo, en un sitio donde el terrorismo es muy... está al día al cabo de la calle, te entraba una señora con un paquete en la cabeza, como llevan ellos. Claro, nadie sabía lo que había en ese paquete ni lo que podía haber. Entonces, claro, eso para los estándares europeos es imposible, eso no es seguridad. Por ejemplo, les digo que vivíamos en el cuartel las 24 horas con el armamento puesto, en la cama con la pistola, porque ahí entraba y salía todo el mundo. Bueno, pues esa fuerza de protección creaba una pequeña burbuja y servía para que cada uno de los entrenadores, cada vez que despegábamos un equipo de entrenadores, va con un equipo, lo que se llaman ángeles guardianes, para evitar una cosa, y con esto termino, que es los incidentes green and blue. Como ustedes saben, incluso en los juegos de estrategia, el equipo azul es el bueno, somos nosotros, el equipo rojo es el malo, pero en este tipo de misiones en los que nosotros adiestramos, nosotros somos los azules, el enemigo está claro. Nosotros adiestramos a otro actor y entonces le denominamos el verde, el green. Entonces, ya nos pasó en Afganistán, nos ha pasado, y además está bien aprendido, nos ha pasado en Irak, nos ha pasado en Siria. Son incidentes que se llaman green on blue, que es que aquel al que tú estás adiestrando, que no sabes quién es, porque tú adiestras al que te dan para adiestrar, se vuelve con el armamento que tú le has dado, con la munición que tú le has dado, y le has enseñado a usar ese fusil, se vuelve y te dispara a ti. Entonces, para evitar esos incidentes, cuando nosotros en un ejercicio de tiro tenemos una fila de puestos de tiro en el que estamos enseñando a los malienses, en este caso, o a los iraquíes, o a quien fuera, a disparar, están los instructores justo detrás, pues le están enseñando a hacerlo, y detrás hay una línea que se llama de ángeles guardianes, que se dedican a proteger a los propios instructores, con la idea de que en el momento que se da la vuelta a alguien con el fusil, desde luego aseguran la protección a sus propios instructores. Esto es todo. Bueno, yo lo único que quisiera insistir es que, bueno, las misiones que nos dan a los militares son, los militares o los guardias civiles, la Policía Nacional, son las que son. Da igual la misión. Aquí estamos para cumplir y servir. A mí es una palabra que me encanta emplear, servir. Servimos al rey y a España, que es lo mismo. Hacemos lo que haga falta y donde haga falta, con los medios que nos dan, que por cierto, son fantásticos. Y una cosa que sí, y con esto acabo, y me vas a perdonar. Una cosa que tenemos que tener muy claro, somos buenísimos. Y déjenme decirlo, yo he tenido la suerte y el privilegio de mandar, la mitad eran españoles y la mitad eran europeos. Bueno, no les diré que por supuesto que estamos al mismo nivel, no. Los militares españoles, pero ojo,
y los ingenieros, y los médicos, y los arquitectos. Somos muy buenos y solemos dar lo mejor de nuestro fuera, lo mejor que somos capaces fuera de nuestro país. Aquí nos encanta azuzarnos, pero el prestigio que tenemos fuera, que nos lo hemos ganado trabajando con seriedad, nos llaman los alemanes del sur, porque luego al final nosotros somos tremendamente cuadriculados a la hora de trabajar y nosotros no tenemos incidentes, y no tenemos incidentes porque no los causamos. Bueno, muchas gracias, espero no haberles aburrido y perdona que me he pasado el tiempo.